puede tomar su asiento, alabando el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno. Esto que el apóstol Pablo le escribe a Tito no era la primera vez que la iglesia lo escuchaba. Hay muchos mensajes, hermano, que es necesario repetir. Y usted va a decir, eso ya lo oí, hermano. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron lo mismo y lo seguíamos haciendo? Y nuestros padres seguían diciéndonos que no lo hiciéramos y seguíamos haciéndolo. No te vayas a la fiesta. Y a escondidas se iban muchos. Y si te vas, al regresar yo te voy a pegar. Y se iban, le pegaban y volvía a irse. Sí, muchos hasta hicimos concha, hermano, tanto que nos castigaban. Sí. Y eso pasaba con la iglesia. Esta iglesia es la iglesia que estaba en la isla de Creta. En esa isla Pablo había dejado a Tito. Y miren cómo empieza diciendo: recuérdales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se los había dicho, que ya lo sabían, pero que la iglesia tenía una tendencia a olvidarlo. La iglesia tiene la tendencia a olvidar lo que Dios dijo. Hermano, ¿usted quiere agradar a Dios? Amén. ¿Usted agrada a Dios? Amén. ¿Usted es obediente a Dios? Amén. Y cuando llega el momento, vamos a caer en lo mismo. Es la tendencia a olvidar lo que Dios dijo. ¿No dice que el hombre deje a su padre, a su madre, ¿verdad? Y se una a su mujer? Y nosotros seguimos teniéndolo en nuestras casas. Pero ¿qué es lo que Dios dijo? Y cosas así, hermanos, tan simples, que el creyente sigue pasando por algo. Yo digo que, mire, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y el creyente todavía no lo aprende. Pero Jesús dijo: apréndanlo de mí. Apréndanlo. El apréndanlo, hermano, no es si usted quiere, no es si usted puede, no es si puede dominar su carácter, si no lo puede dominar. No. En el transcurso de nuestra vida como creyente, tenemos que aprenderlo. Y cada día el creyente tiene que luchar por ser manso, tranquilo. Una ovejita mansa, usted llega a la toca como si nada. Pero a usted le tocan sus hijos y usted no se queda como si nada. Muchos hermanos se les quita a los cristianos. Sí, hermano, cuando tocan sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, brincan. Sí. Es porque tenemos la tendencia a olvidar lo que Dios dijo. Y tú dices: recuérdales. Mire, hermano, ¿usted lo que les tenía que recordar? ¿Qué les tenía que recordar? Que se sujeten a los gobernantes. ¿Cómo sería esa iglesia? Que tenían que estar recordando que se sujetaran a los gobernantes. Algo tan simple. Y a las autoridades, que obedezcan y además que estén dispuestos a toda buena obra.
Si hay una necesidad, el creyente debería tener su parabólica prendida y decir, aquí hay una necesidad, allí voy. ¿Por qué? Porque es una buena obra. Recuerde, la buena obra no es para salvación. La buena obra en el creyente viene como consecuencia de que ya es salvo. Viene como consecuencia de parecerse más a Jesús. ¿Jesús hizo buenas obras? Sí, los judíos lo aceptaron. Le dijeron, por buena obra no te apedreamos. O sea, aceptaron que hacía buenas obras y que por ninguna de ellas lo apedrearon, sino porque ellos creían que estaba haciendo pasar por Dios. Jesús hizo buenas obras, pero tampoco las buenas obras de Jesús tampoco nos salvan a nosotros. ¿Ven? Las buenas obras, ni las de Jesús, ni las nuestras, nos salvan a nosotros. Las buenas obras no son para salvación. La buena obra es como consecuencia, es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Que el creyente con el Espíritu Santo tiene la tendencia a buscar a quien ayuda, a ver a quién le tiende la mano. Así debe ser el creyente. Y dice, recuérdaselos, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. ¿Qué es difamación? ¿Es decir algo de otra persona? No. Le voy a decir de dónde viene la palabra difamación. Difamación viene de la palabra de quitar la buena fama. Difamación es quitar la buena fama. ¿Qué quiere decir? Que si usted sabe algo malo de otra persona, aunque sea cierto, no lo diga. Eso es difamación. Difamación no es hablar algo que no es cierto, no, aunque sea cierto. No, el pastor fulano que se está robando. Hermano, eso es difamación. ¿Por qué? Le está quitando la buena fama. Que a nadie difamen, dice, que a nadie difamen. ¿Qué quiere decir? Que si alguien piensa mal, piensa bien de un hermano y usted le sabe algo malo, no diga nada. ¿Es lo que está diciendo? Las redes sociales, hermanos, se llenan de gente difamando. Es que tienen que saber que son lobos vestidos de oveja. Hermano, si la iglesia lo sigue, aunque usted le diga que es el mismo diablo, lo van a seguir, hermano. Muchos votaron por el gobierno que tenemos hoy en día aquí en los Estados Unidos y todas las cosas que ha hecho, y todavía lo siguen y lo defienden, hermano. Esto es así. No porque estén diciendo en las redes sociales que ya se fue al mundo, que defiende el jalo, olvídese de eso, hermano. La gente va a seguir en esa iglesia. Y usted va a quedar mal por difamar. Mucha gente defiende este gobierno, hermano. Más de 80,000 millones de dólares dejados tirados en Afganistán, solo en armamento. Ciudadanos americanos abandonados allá y se salieron todas las tropas, salieron todos y los dejaron abandonados en Afganistán. Y la gente sigue defendiéndolo. Apoya el aborto y la gente cristiana sigue defendiéndolo. Apoya todo tipo de géneros y la gente sigue defendiendo. Cristianos siguen defendiéndolo. Así que cuando usted difama, lo único que hace, usted queda mal al quitar la buena fama. Así que si sabe algo de un hermano o de un pastor, déjenlo. Cada quien dará cuenta a Dios. Ese es el consejo que le da el apóstol Pablo a Tito. Así trata la iglesia. Díselos a la iglesia, le dice. Primero, que ya dejen de ser rebeldes a las autoridades locales. Y después le dice
que estén dispuestos a hacer toda buena obra y que además que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Qué es pendenciero? ¿Sabe? La palabra pendenciero a mí me sonaba como que alguien acusa y señala a alguien, así me sonaba. Y por eso me voy a marcar el diccionario, para no enseñar algo que no es. Así que pendenciero es alguien que busca riñas, que busca peleas, que discute por cualquier cosa. Es alguien pendenciero. Que no sean pendencieros. ¿Qué le está diciendo? ¡Ey! No te enojes con facilidad. No estés peleando por cualquier cosa. No estés discutiendo por cualquier cosa. Esto enséñale a la iglesia, le dice a Tito, el apóstol Pablo. A la iglesia que está en la isla de Creta, enséñales que ya dejen de estar peleando. Que entre marido y mujer no estén peleando porque son creyentes. Eso tienen que enseñarles, dice. Que no se pendencieros, sino que, en lugar de estar peleando, dice, que sean amables. Y cuando dejan de pelear, y cuando dejan de quejarse, y cuando dejan de murmurar, y cuando dejan de reclamar por pequeñas cosas, dice, muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Mire, hermano, no con la iglesia. Porque si usted se enoja con facilidad y pelea con sus hermanos de la iglesia o con su cónyuge, seguro, así es también con los vecinos, así es también con los compañeros de trabajo. Y allá los compañeros de trabajo lo están mirando. Y este es el que me dice que vaya a la iglesia. Pero eso no la pasa peleando, eso no la pasa quejándose. Porque dice aquí, para con todos los hombres. La mansedumbre se muestra para con todos los hombres. Así que dice, versículo 3, porque nosotros también éramos. ¿Qué quiere decir la palabra éramos? Que el creyente ya no tiene que serlo. Que el creyente ya debió dejar de hacerlo, o que el creyente está luchando por dejar de serlo. Éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? ¿O qué debemos dejar de ser? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deseos. La concupiscencia son deseos carnales de nuestro cuerpo. Deleites diversos. Hay gente, hermano, que todavía se deleita en las costumbres o festividades de este mundo. Todavía. Nuestra cultura nos atrae, la raza nos atrae. Todavía la tradición nos atrae. Y nos duele dejar eso, porque nos deleitamos en estas festividades. Ay, ¿cómo le voy a quitar al niño? Si el niño es chiquitito, ay, mira que crea en Santa Claus. Le están enseñando una mentira. O sea, el niño aprende una mentira. Y cuando el niño entienda que no es Santa Claus el que le regala cosas, sino que es su papá y su mamá, la decepción va a ser mayor. Yo recuerdo, hermano, una de mis sobrinas de California, ella admiraba el ratoncito de Chuck E. Cheese. Lo admiraba y la llevábamos y con mi esposa la llevábamos ahí y jugábamos y aquí una foto con el ratoncito y así. Un día el ratoncito se quita la cabeza. La niña salió llorando, decepcionada de que no era el ratoncito.
un día los niños se van a dar cuenta de que papá y mamá es quienes compran los regalos y van a terminar decepcionados. Y el problema va a ser mayor. Porque no solo se decepcionan de lo que les enseñaron, sino también de los padres que les enseñaron una mentira. Así es que estos son deleites diversos. Viviendo en malicia, envidias. Miren esto, aborrecibles. ¿Qué es aborrecibles? La gente cree, o los creyentes creen, que por hacer lo que hace el mundo, por hacer lo que hace la demás gente que no es creyente, creen que van a caer bien con la gente. La palabra aborrecible es que tú eres causa de que te aborrezcan. Eso es aborrecible. Aborrecible es una persona que es aborrecida por otro. Por eso dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborrecer, una persona que es aborrecida, una persona que no la soporta la gente, no la quiere en su círculo social. Esa es una persona aborrecida o aborrecible. Pero, si observa, del versículo 1 hasta el 3, dice lo que nosotros éramos antes y lo que nosotros tenemos que dejar de ser. Eso, hermano, eso le corresponde a usted. Eso me corresponde a mí. Yo tengo que dejar eso. Nada que se parezca a lo que yo era antes. Nada. Así que, es que yo siempre el carácter ese siempre lo he tenido y así me conociste. Sí, pero no debe de tenerlo así. Ya sabes que yo me enojo con facilidad y así me conociste, ahora te aguanta. Sí, pero no debe de ser así. ¿Por qué? Porque hay una forma de ser del creyente la cual era antes. Así como Jesús partió la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo, así la historia del creyente es partida también en un antes de Cristo y un después de Cristo. Usted no puede ser después de Cristo igual que antes de Cristo, porque entonces usted sigue siendo antes de Cristo. Para que haya un después, debe haber una transformación, un cambio, una regeneración en el creyente. Tiene que haberla. El creyente, hermano, camina y atraviesa los años y llega a confiarse, a creer de que ya lo logró todo y que, no, si ya tengo 10 años en el Evangelio, hermano, y el hermano me sigue predicando lo mismo. Aquí le digo, recuérdaselo porque lo siguen haciendo. Recuérdale porque no han dejado de hacerlo. Recuérdalo porque siguen actuando igual. Recuerde que es una conversión. Conversión es que ya no es lo mismo. Eso es una conversión. Así que, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué se manifestó? La bondad de Dios y el amor de Dios para con los hombres. Eso se manifestó. ¿A quién aceptamos los creyentes? A Jesús. ¿Por qué? Jesús es la bondad de Dios y Jesús es el amor de Dios para con nosotros. Él fue el que se manifestó. Y cuando se manifestó, ¿qué sucedió? Después de que se manifestó, Nos salvó. versículo 5. Nos salvó. ¿Quién nos salvó? La bondad de Dios, el amor de Dios es el que nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. O sea, ¿somos salvos por quién? Por Jesús. Jesús es la misericordia de Dios mostrada hacia nosotros. Por el lavamiento de la regeneración. Aquí mire, hermano, esta es la parte humana. Esta es la parte humana.
el lavamiento de la regeneración. La regeneración es la parte humana, que el creyente tiene que tratar de cambiar para mostrar que es regenerado. Y aquí va la parte de Dios, la otra. Y la renovación en el Espíritu Santo. En la parte humana el hombre se regenera. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los que tienen una adicción van a centros de rehabilitación y se regeneran, verdad? ¿Sí o no? Sí, hermano. Hay organizaciones que hacen buen trabajo y se regeneran, aunque sea por un tiempo, pero se regeneran. ¿Por qué? Porque esa es la parte humana. Yo era antes, pero ya me regeneré, dice. ¿Por qué? Porque es la parte humana. Esa es la parte que usted como creyente, lo dice desde el versículo 1 al 3, esa es la parte de regenerarse. En la regeneración, usted y yo tenemos que hacer un cambio. Y esa es la mitad de la transformación apenas. La otra mitad es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Por eso, el ser humano cuando no acepta a Jesús, sí puede regenerarse, pero no puede tener la otra parte, la renovación, porque la renovación viene por el Espíritu Santo. O sea, puede dejar un tiempo las adicciones y dejar de hacer las cosas, puede haber un cambio, una transformación por un tiempo, y después de cierto periodo vuelve a caer a lo mismo. ¿Por qué? Se regeneró. La regeneración dura tanto tiempo como tú quieras. En el momento que tú vuelvas a gritar otra vez en tu casa, allí se te acabó la regeneración. En el momento que tú vuelvas a decir las mismas malas palabras que decías antes, se te acabó la regeneración. Te digo, te regeneraste desde cierto tiempo hasta ahí. En el momento que tú abandones a Dios, ahí acabó tu regeneración. Ahora, la renovación, esa viene por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona puede regenerarse, pero no puede ser una nueva persona, al menos que acepte a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de que la persona sea nueva totalmente. La otra se regenera, pero como no es nueva, vuelve a caer a lo mismo. El creyente que ha sido regenerado y ha sido renovado por el Espíritu Santo no tiene por qué volver atrás. Porque entonces, ¿de qué espíritu soy? Digo, ¿de qué espíritu somos? ¿El Espíritu Santo hizo un trabajo a medias? ¿Y por qué la gente vuelve atrás? Porque nunca se convirtieron. Iban a la iglesia y salían sin el cargo de conciencia de sus pecados. Cuando la persona se convierte, hermano, hay una transformación voluntaria, hay una regeneración voluntaria. La persona se obliga a sí mismo a no hacer lo que antes hacía. Y lucha y batalla. Y mire, hermano, que hay muchas debilidades que son bastante fuertes. Y aún así la persona lucha. ¿Por qué? Porque sabe que si lucha, Dios va a estar de su lado y va a lograr la renovación. Hermano, yo soy una persona nueva. Y como soy una persona nueva, yo no voy a volver a hablar como hablaba antes. Y si alguien quiere provocarme, hermano, y me habla con doble sentido, yo no le voy a contestar. Ay, para que vean que yo también sé como ellos. A mí no me interesa, hermano, si no me quieren creer, que no me crean. ¿Sí? Me han dicho que soy salvadoreño, hondureño, de la India, judío. Está bueno, no, está bien. Sí, le digo, muchacho, oye, le digo, yo soy donde tú quieras que sea.
¿qué hizo yo? No importa, hermano, no pasa nada. Y le tuve que explicar, mira, todos somos iguales, todas las naciones son iguales, todas las naciones salieron de 3 hombres. Y claro, me abrió la puerta, ¿no? Cuando me dijo eso, me abrió la puerta y le digo, mira, esto pasó allá en el arca de Noé, nomás 3 hombres sobrevivieron, de estos 3 hombres nacieron todas las naciones, mira, ¿ya viste que todos somos de los mismos? Así es. Sí. Cuando el ser humano no entiende, hermano, dice, los guatemalitas, yo digo, ¿y por qué dicen los guatemalitas? O es que mi vecino, el de Centroamérica, ¿por qué tiene que decir de dónde es? No a ti, me pasó esto con mi vecino y punto. Pero lo que pasa es que el ser humano se siente superior. Y cuando dicen los guatemalitas, hacen a los de Guatemala chiquititos, aquellos que están allá abajitos. No, hermano, está bien que están chaparritos, pero eso no los hace menos que nadie. ¿Ve? Todos somos iguales. A mi esposa le han dicho también, que es salvadoreña. Le han dicho hasta que pensaban que no hablaba español, ¿sí? Que de la India, le digo, ¿y tú? Pues, así de tu grande, hermano. O sea, también, no hay problema. Pero yo no voy a volver a hablar como hablaba antes solamente para que me crean. No, si no me quieren creer, está bueno. No pasa nada. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva persona y esa parte nueva es la obra del Espíritu Santo en mí. Y ese mismo que hizo la obra no me deja volver a hacer lo que antes hacía, porque me está diciendo constantemente, no debes, no. Entonces la regeneración es la obra humana, la parte humana, la parte que el hombre tiene que ser, porque con la regeneración tú le dices a Dios que de manera voluntaria quieres una transformación. Y cuando de manera voluntaria se lo dices a Dios, el Espíritu Santo entra y te da la otra parte para que seas nueva persona. Así que aquí vemos en el versículo 5 la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todos los que han aceptado a Jesucristo. Todos. Todos los que empezaron la obra de regeneración. Miren, hermano, aquí en la obra de regeneración y después la obra del Espíritu Santo, entre medio está el bautismo. Sí. Así que la persona cuando llega al bautismo no llega para ser nueva persona, ya viene siendo nueva persona. La persona no tiene que bautizarse para recibir el Espíritu Santo, ni para ser una nueva persona, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Así que en el bautismo yo de manera voluntaria digo, estoy dispuesto a morir a todas mis debilidades. Estoy dispuesto a trabajar en ser regenerado. ¿Para qué? Para ser una nueva persona. Así que, por Jesucristo es derramado en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuánto? ¿Poquitito? ¿Qué dice? Abundantemente. Hay quienes creen, hermano, que hay ciertas cosas espirituales que no las pueden hacer. ¿Por qué? Porque no son llenos del Espíritu Santo todavía. Bueno, aquí dice que le dio abundantemente. Aquí no dice que le dio un poquito. ¿Y por qué usted no puede orar por él? No, porque así tengo el Espíritu Santo a mí. Así poquito me dieron a mí. Espéreme, me voy a ir llenando. Y ya cuando vaya 3/4, ya entonces ya puedo ir.
El poder se recibe ¿cuándo? A partir que el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Claro, el Espíritu Santo no vendrá si no hay un periodo de regeneración del creyente. Hermano, usted no está predicando como si no fuéramos cristianos. Bueno, aquí dice, recuérdale. ¿Dice recuerda? Ahora, y mire, cuando llega al versículo 8, ahí está, ¿verdad? Pero sigamos en el versículo 7. Bien. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. No van a recibir la herencia todos los que van a la iglesia evangélica. No, señor. Sino los que siguen el proceso de Dios. En el proceso de Dios, la persona empieza por luchar por ese cambio y después el Espíritu Santo le ayuda para que concluya una nueva persona. Estas personas son los que dice aquí que serán justificados por la gracia de Dios y que serán herederos. O sea, no todos serán herederos los que están en las iglesias, hermano. No todos recibirán herencia. Dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y mire, hermano, para aquel que dice, el hermano nos está repitiendo lo mismo como si no fuéramos cristianos. Bueno, primero porque dice, recuérdales. Ahora lee el versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que en estas cosas quiero que insistas. ¿Cómo? Con firmeza. Tú síguele insistiendo con firmeza. Te van a decir que ya no les digas. Tú sígueles diciendo. Pablo le dice a Tito, insísteles con firmeza. Dale a lo mismo. Síguele repitiendo lo mismo. Pablo les decía, para mí decía, no es molesto decirle las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Entonces, Pablo lo que buscaba era la seguridad del creyente, para que entendiera que debe dejar o ir dejando no solo su antigua vida, su antigua forma de actuar, su antigua forma de hablar, y muchos tenemos que dejar nuestros antiguos amigos. Y tiene que haber un cambio. Así es. Y todos los que nos visitan deben de saber que somos creyentes. Así que cuando usted hace una carnita asada, hermano, me invite o no me invite, usted ponga música de creyente. Debe de haber alabanza ahí. Y al que no le guste, que no vaya. Así de simple. ¿Sí? Pues, aquí va a haber música. Ay, ¿le bajas? No, porque estoy en mi casa y así la quiero oír. Ay, para que no se moleste, le voy a bajar. Bueno, ¿quién es el creyente? ¿O de qué lado me estoy poniendo? Ay, para que no se ofenda, bájale porque ahí viene fulano. No, ¿cuál bájale? Que sepa que en esta casa somos creyentes. Y el que no me quiera visitar porque yo soy un creyente, que no me visite. No quiero perder a Cristo. Prefiero perder la amistad. Hermano, perder la amistad no es nada. Aquellos hombres lo metieron al horno para perder su vida. Y cuando creyeron que se iban a morir, Dios los respaldó. Así es. Y este hombre, el rey, tuvo que aceptar que Dios mismo, el Dios verdadero, el Dios invisible, estaba allí con ellos. El incrédulo vio a Dios. Así es. Cuando usted cede ante los caprichos de los incrédulos, usted le impide al incrédulo que vea a Dios. ¿Vean cuánto mal hacemos?
Solo porque, ay, viene, se va a molestar. Que se moleste así. Más no dura la carne. Más comemos. Ahí tenemos carne para todas las semanas y nadie viene porque... Sí. Ahora, Pablo dice, ¿qué hablan? Dice, cuando se reúnen ustedes, ¿qué hablan? ¿Tienen salmo? ¿Tienen proverbio? ¿Qué tienen? Hermano, en sus comidas que hacen, tienen que hablar de Dios. Tienen que hablar de Dios. Ay, aquí viene fulano y no le gusta que le hable de Dios. Bueno, que no llegue. Que no llegue. No hay problema. ¿Por qué? Porque mi Dios es primero. Todo lo que tengo, hermano, viene de Dios. Y esto, hermano, esto no pasa con nuestros hijos. Quieren lo que nosotros tenemos, pero no quieren nuestra disciplina, no quieren lo que a nosotros nos agrada. Así es. ¿Saben? Nuestros hijos los hemos acostumbrado y siempre que los saludamos, hijo, que Dios te bendiga. Y ellos también contestan así. Sí, para que Dios te bendiga. Hubo un tiempo que a uno de ellos no les gustaba, pero seguíamos ahí, hijo, que Dios te bendiga. Y al último tuvo que ceder y también nos dice, sí, para que Dios te bendiga. Les guste o no les guste. Y somos nosotros los que tenemos que meterles a Dios, ¿no? Tenemos que presentarles a Dios. Ellos tienen que entender que dependemos de Dios. Tenemos a Dios en todos lados, no podemos dejar de hablar de Dios. ¿Ve? Prefiero perder a mis hijos, prefiero perder a mi esposa, prefiero perder a la suegra, prefiero perder todo, hermano. Prefiero perder el trabajo, prefiero perder lo que sea, al vecino, hermano, al compadre, a la comadre, prefiero perderlo, pero no perder a mi Dios. Así que aquí dice, palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermano, a la humanidad le conviene que yo sea creyente. Sí, a mi vecino le conviene que yo sea creyente. No le gusta a causa de su religión, pero le conviene. A la nación le conviene que todos fuéramos creyentes. Sí, a mi esposa le conviene que yo sea creyente. A mis hijos le conviene que yo sea creyente. A mi suegra, a la comadre, al compadre, le conviene que seamos creyentes. Porque la Biblia dice que tenemos que hacer buenas obras. Siempre que nos necesite la suegra, la comadre, el compadre, el vecino, allí va a estar el creyente. Debería de estar el creyente para ayudarlo. Debería estar. Porque aquí dice que nosotros tenemos que hacer buenas obras. Una vez más, no para que sea salvo. Como fruto de su salvación, usted tiene que hacer buenas obras. Así que a toda la gente que me rodee, le conviene que yo sea creyente. No lo ven desde ese punto de vista, lo ven desde el punto de vista de su religión. Yo respeto su religión y yo no voy a cambiar a nadie. Yo no voy a cambiar a nadie. ¿De qué me sirve cambiarlo si yo no lo cambio? ¿De qué me sirve a mí que venga a la iglesia si no quiere nada con Dios? Yo no quiero llenar la iglesia. Ni quiero que toda mi familia venga a la iglesia. No, quiero que toda mi familia venga a Cristo. No a la iglesia, a Cristo, que se convierta. Así es que, si ellos entendieran que yo no estoy tratando de cambiar a nadie, sino que sé lo que es Dios y por eso trato de que Dios esté con ellos. Entonces, a todos les conviene que yo obedezca a Dios. Porque cuando me necesiten, siempre voy a estar ahí y voy a buscar la manera de tenderle la mano, siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que así tengo que ser. El fruto del creyente es hacer buenas obras. Y el incrédulo tiene que darse cuenta
Y aunque el incrédulo, hermano, no quiera nada con usted, aunque lo afecte a usted, cuando él lo necesita, usted tiene que estar ahí. Aunque le haya hecho daño el vecino, si el vecino lo necesita, usted debe de estar ahí. Nosotros fuimos la causa de la muerte de Jesús, y Jesús siempre está ahí para nosotros. Y claro, fue Jesús, ejemplo les he dado. Así que a todos ellos les conviene, hermano, que yo sea creyente. ¿Ven? Así que cuando nosotros lo entendemos, hermano, no tratamos de cambiar a la gente. Yo no trato de quitarle su religión. No, si quiere ser su religión y en su religión le permiten de todo, adulterio, borracheras, brujería, está bueno, hermano, está bueno, ese es su problema. Usted te entregará cuentas, usted será el que presentará delante del juez, usted será el que se irá derechito al castigo eterno. Así que yo no. ¿Ven? Así que yo no quiero cambiar a nadie. Yo quiero que vengan a Jesús solamente. Pero les conviene a ellos que yo sea creyente. Así es que dice que las buenas obras son el fruto del creyente. Ve el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La forma como vivíamos, la forma como actuábamos, la forma como hablábamos, el trato que teníamos con la gente antes de conocer a Jesús, nosotros nos ponía delante de Dios en la categoría de muertos. Para Dios estábamos muertos. Para el resto del mundo estábamos vivos, porque para ellos eso es la vida. No, es que ya no disfruta la vida. Eso es la vida. Es que usted ya no se va al baile, ya no disfruta la vida. Eso es su vida. Pero eso es la vida para ellos delante de Dios. Todos ellos están en calidad de muertos, como lo estaba yo. No, mire, qué mujeriego, pero es que él disfruta la vida, sí. Aunque también, eso es su vida, pero eso lo pone en calidad de muerto delante de Dios. Y todo creyente, hermano, todo creyente que participe, que respalde, que esté de acuerdo con ellos, también se va muriendo. Espiritualmente se va muriendo para Dios. Yo respeto a todos ellos, pero no estoy de acuerdo con ellos. Entonces, y si yo aún más participo con ellos, entonces yo voy muriendo. ¿Por qué? Porque voy reviviendo para ellos. Yo me volveré agradable para ellos. Ahí está, mira, ¿qué te costaba, hombre, echarte una cervecita? ¿Qué ves? Tantos años siendo cristiano y ahora, ¿ves qué te costaba? ¿Ves? Y no te pasó nada, te tomaste una cerveza y no te pasó nada, ¿ves? Sigues siendo cristiano, puedes seguir, sí, pero empieza a aparecer como muerto. Allá aparece un descanso en paz delante de Dios. ¿Por qué? Porque la condición de desobediencia hacia Dios es la que te hace estar en un ataúd delante de Dios. Pero la gente allá afuera, los que actúan de la misma forma, no te ven en el ataúd. Ese ataúd te lo ven cuando ya no quieres hacer las cosas con ellos. No, este está muerto, no hace nada. Mira, no toma, no fuma, no va a los bailes. Entonces, ¿qué hace? No, este está muerto. Sí, para ellos. Pero pobre vida para Dios. Por eso la importancia de que el creyente tiene que entender que en su día a día, hermano, no lo hemos logrado todavía. Sigue luchando, sigue renunciando, sigue diciéndote que no
a lo que te pide el cuerpo. Sigue cambiando el carácter, el temperamento. Ya no seas pendenciero, o sea, ya no seas peleonero. Sí. ¿Sabía, hermano, que hay quienes tratan de ganar con palabras? No, no, no. Es que miren, no, es que no. Y para ellos, hermano, el último que dice la palabra es el que gana. A mí, hermano, de esa forma me van a ganar fácil. Porque yo a la primera me quedo callado. ¿Ok? ¿Está bien? No pasa nada. Perdí, cabrón. ¿Por qué? Yo no quiero ser pendenciero y estar peleando nomás por cosas sin sentido. Así que me quedo callado. No pasa nada. Cualquiera me gana a mí con palabras. En el momento que yo diga algo y usted me diga, no, no, es no. Mi madre me decía, si alguien te dice que el negro es blanco, dile que sí. Así me decía. Si alguien te insiste que el color negro es blanco, dile que sí, que es blanco. Entonces, eso quería decir, no estés peleando, no seas pendenciero. Porque en medio de la iglesia hay gente pendenciera. ¿Cómo le gusta discutir? ¿Cómo? Entre los hogares, hermano, hay matrimonios que les gusta pasar peleando. Pero se necesita nada más un hijo de Dios para que alguien renovado, te digo, no estoy hablando de los carismáticos, alguien restaurado y transformado. Sí, porque ese es otro tema. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque eso te hace estar en la condición de muerto. Porque mira lo que te hace morir: vuestros delitos y pecados. O sea, cuando la gente allá afuera van a los bailes, se emborrachan, son mujeriegos, adulterio, fornicación, maldiciones, insultos, venganza, iras, rencores, todo eso delante de Dios se llama delitos y pecados. Jesús ya pagó por todos ellos. Entonces, ¿por qué tiene que seguir en lo mismo si Jesús ya pagó? Hermano, si usted tiene una deuda y yo le pago la deuda y usted vuelve a endeudarse, no le vuelvo a pagar la deuda. Yo, como ser humano. Jesús pagó la deuda una sola vez. ¿Por qué te sigues endeudando para con Dios? Mejor empieza la regeneración para que el Espíritu Santo te renueve. Y en esto, hermano, hay líderes, ministros de alabanza que creen, hermano, que ya lo lograron todo. Se creen sobrenaturales porque son creyentes, hermano. Los creyentes, hermano, somos lo más naturales posible. Porque cuando tú eres lo más natural posible, entiendes dónde estás parado, entiendes lo que eres en esta tierra. No eres más que un poquito de polvo en esta tierra. Eso es el ser humano. En el momento que Dios decide quitar el soplo de vida, se desploma. Ya no se queda de pie. ¿Qué quiere decir eso? Que es Dios el que te tiene de pie. Porque cuando el Espíritu vuelve a Dios que no dio, se desploma. Entonces es Dios el que nos tiene con vida. Esa es nuestra condición. Por eso no somos nada sin Dios. Porque, hermano, aún el que se ha apartado de Dios, todavía Dios lo tiene con vida. O sea, Dios no se quiere apartar de ellos. Dios no quiere. Porque Dios entiende muy bien que sin Él nada somos. Así que en lo cual anduviste en otro tiempo. ¿Cuándo es que el creyente anda como en otro tiempo? Cuando sigue la corriente de este mundo. Lo que este mundo te ofrece es una corriente. Si tú cedes un poquito, te lleva la corriente. Corriente, hermano, es una fuerza que te lleva. Entonces, si el creyente cede un poquito a los deseos de este mundo,
te lleva la corriente, te va a ir empujando y vas a ir cediendo de a poquito, y cuando sientes, ya no estás donde estabas, ya te moviste de tu lugar. Eso es la corriente. Ahora, mire, la corriente es guiada por alguien sobrenatural. Dice aquí, conforme al príncipe de la potestad, del poder en los aires, el espíritu que ahora opera en todos los hijos de desobediencia. Hay un poder sobrenatural que está obrando en todo aquel que no quiere dejar de tomar, de fumar, no quiere dejar de irse a los bailes, no quiere dejar de fornicar, de adulterar, no quiere dejar de maldecir, de vengarse, de guardar rencor. Hay un poder sobrenatural que lo induce. No es libre. Ay, que yo hago lo que yo quiera, me voy a los paris cuando quiera porque soy libre. No. Te vas a esos paris porque eres esclavo. Y hay un poder sobrenatural que te está llevando y no te deja salir de ahí. Y el creyente puede ser llevado por la corriente cuando cede un poquito y pasas a ser gobernado por ese poder. Por eso la necesidad de recordarlo y la necesidad de insistirlo con firmeza. Por eso la preocupación del apóstol Pablo para la iglesia en Creta. Le dice a Tito, ¿sabes qué? Yo te dejé en Creta, le digo, para que corrijas lo defectuoso. Si no lean, cuando empieza el capítulo 1 de Tito, ahí dice, yo te dejé en Creta, dice, para que corrijas lo defectuoso. Esto para Pablo era un defecto de la iglesia. Que el creyente participe con el mundo es un defecto de la iglesia. La iglesia tiene que hacer la diferencia. Hay ciertas cosas que son permitidas, hermano, si lo hace con propósito. La iglesia no es un centro social, no es un centro de ayuda pública. La iglesia ayuda con propósito. Yo puedo ayudar, pero no solo le voy a dar ayuda, le voy a decir que, aparte de esta ayuda, necesita a Jesús. Entonces ahí lleva propósito. Mucha gente piensa que las iglesias son un centro de ayuda pública. Ve a la iglesia, ahí te tienen que ayudar. Venga, le vamos a dar a Cristo y le vamos a dar la ayuda. Aunque no quiera, si quiere la ayuda, tendrá que llevarse un sermón. ¿Sí? De modo que es así. ¿Por qué? Porque si no, aplique en las organizaciones de ayuda pública. Ahí no le van a decir nada. La iglesia tiene que entender que nuestro propósito es la salvación. No ser ni un centro social ni un centro de ayuda pública. Claro, ayudamos al público sin importar quién sea, pero tenemos que advertirle que Jesús es la salvación. ¿Verdad? Así que, pero ve aquí, hermano, que el creyente puede ser llevado por una corriente. Y yo quiero que tenga en mente esto, la corriente. Porque hay corrientes tan fuertes que hasta los mejores nadadores se los llevan. Sí, yo recuerdo, mi papá nos llevaba a un río allá en Jalisco. Y él, en ese río, hermano, iba así inclinado y se miraba la corriente que iba bien fuerte. Y él se tiraba a atravesarlo, hermano, y sí lo atravesaba, pero hasta allá, hasta abajo. Porque la corriente se lo llevaba. O sea, sí atravesaba hasta el otro lado, pero no en línea recta, porque la corriente lo llevaba hasta allá. Así es la corriente, te lleva. Y muchos, hermanos, la misma corriente no los deja regresar. Hay muchos creyentes hoy en día apartados de Dios, que esa misma corriente que les hace fuerza y por eso no se quieren volver a Dios. Y una vez más, allá hay pastores, líderes, ministros de alabanza. Un día estuvieron cantando y dirigiendo la alabanza en una iglesia y ahora no se pueden regresar. Es la corriente esa, hermano. Una corriente espiritual.
Dice aquí que hay un poder sobrenatural que lo está guiando y lo está dirigiendo. ¿Para qué? Para que no se vuelva a Dios. Por eso la insistencia, hermano, de recordarlo, la insistencia de insiste, le dice con firmeza, ponte firme y dile, aunque no le gusta, aunque se enfaden, aunque se aburran, tú síguele diciendo. Aunque te digan que ya no saben, tú síguele diciendo. Porque si no, se los va a llevar esa corriente. Y cambia de gobierno, hermano. Cambia de gobierno. Porque dice que es el espíritu que opera, gobierna en los hijos de desobediencia. Va en 2 Corintios capítulo 5. Ahí vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14.